Biblia, por favor, en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Téngalo, dice amén. Amén. Capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Listo? Ok, dice así la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviada por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, para tratar de adorarte y glorificarte como tú te mereces, y también de escuchar y entender tu palabra, Señor. De poder estudiar un poco, Señor, a fin de que todo lo que, en fin, produce tu palabra, Señor, es ser mejores personas y ser mejores cristianos. Y también quitar dudas, Padre, que podamos tener. Ahora te pedimos, Padre, que sea tu Espíritu, Señor, el que nos guíe a estudiar esta palabra y que nos guíe también a guardarla en nuestro corazón y a entenderla, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y que podamos, Padre, entender a cabalidad lo que tú tienes para nosotros hoy. Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermano, puede tomar asiento. Dice esos dos versículos que leímos. Dice la revelación que dio Jesucristo a su siervo Juan. Dice que fue dada por medio de un ángel, pero también Jesús habló con él. Si leemos todo el capítulo 1, nos daremos cuenta que Juan especifica cómo fue esa revelación. A grandes rasgos, el capítulo 1 habla que dice que cuando él oyó una voz y él se dio vuelta, dice que al momento de ver a Jesucristo en toda la magnificencia de su gloria, él cayó como muerto. Algunas personas dicen, o algunos predicadores dicen, que él cayó muerto de la impresión de haberlo visto. Yo más bien pienso que él cayó de bruces o cayó al piso, no tanto por la impresión, puesto que él ya lo conocía. Acuérdense que Jesús se les manifestó a ellos en el monte de la transfiguración. O sea que Juan ya lo había visto transfigurado. ¿Me entienden? Lo que los judíos piensan, o los que estudian a fondo, los judíos que estudian a fondo las escrituras, dicen que lo que sucedió es que cuando uno está delante de Dios, en la verdadera presencia de Dios, no hay ningunas piernas o rodillas que soporten el peso de uno. Lo primero que hace el Espíritu es inclinarlo a uno. Dice que en el mundo de la transfiguración, cuando oyeron la voz de Dios, Pedro, Jacobo y Juan cayeron de rodillas. O sea, es tan grande la presencia de Dios que nadie puede permanecer de pie. ¿Me entienden? Bueno, y siguiendo con el capítulo 1, entonces Juan empieza a decir ciertas cosas que le digo, pero antes de empezar a decir las cosas que Jesús le habló, él dice, he aquí yo lo vi, dice, con ojos como llama de fuego. Y empieza a dar detalles. Dice que tenía un cinto de oro, y no es un cinto delgadito, un cinto, esos cintos que se usaban antes era de la cintura hasta la altura del pecho, un cinto de oro. Dice que sus pies eran como bronce bruñido. Dice también que él se paseaba entre los 7 candeleros de Dios. Y dice otra cosa interesante, dice aquel que se pasea entre el que habita los 7 espíritus de Dios. Era el único ser viviente, celestial y humano que puede tener los 7 espíritus que tiene Dios. Y eso más adelante los vamos a ver. Pero el fin de todo esto es este mensaje. Muchos judíos pastores, o pastores judíos que creen en Jesús, que ya vino, dicen que lo que él en realidad está diciendo, está escribiendo el 5º evangelio. Si nosotros leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan,
Es el principio de las obras que vino a hacer Jesús, del conocimiento del Hijo de Dios. Pero el libro de Apocalipsis lo llaman Evangelio porque ese cierra los Evangelios, o cierra totalmente el canon de las Escrituras. Fuera de ahí ya no hay más que se puede escribir. Usted puede leer que la Iglesia Católica tiene muchos libros que se escribieron después, pero eso nomás es añadidura. Porque cuando se cierra el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto, sí Señor, ven, amén. Pero un poquito antes dice, cualquiera que le añada o le quite a esta profecía, va a ser maldito. ¿Entienden? Claro que cada religión le pone los libros que ellos quieran para poder soportar la teología o lo que ellos enseñan. Por esa razón, muchas veces usted puede encontrar muchas versiones. Los testigos de Jehová tienen la suya, los mormones tienen la suya, pero todo está cambiado. Tienen muchas cosas cambiadas, ¿para qué? Para soportar su propia doctrina. Porque la Biblia en sí no apoya la Biblia de ellos. Por ejemplo, los mormones. Los mormones dicen que si usted se vuelve mormón y tiene familia que se murió sin ser mormona, usted se puede bautizar por ellos para que puedan entrar a lo que Dios va a dar. Sin embargo, Pablo dice que habrá algunos, dice, que incluso se bautizarán por los muertos. Ese versículo no lo leen los mormones, porque si lo leyeran los mormones, ¿qué cree que pasaría con su religión? Se va para el suelo. Bien, entonces aquí Juan comienza a escribir en la isla de Patmos. Se dice que Juan tenía más de 100 años, ya era anciano. Estaba en la isla de Patmos, que era un lugar como una prisión donde los hacían trabajar, hacían trabajos forzados. A pesar de que ya era anciano, él estaba ahí, pero aparentemente, aunque estaba ahí condenado por ser un siervo de Dios, parece que Dios lo guardaba porque dedicó tiempo a escribir el Evangelio o escribir el libro de Revelaciones. Y lógicamente que si ese hombre, si Juan hubiera estado en su juventud trabajando, no iba a tener tiempo de escribir. Se dice que estaba desterrado, que no lo dejaban salir de ahí por alguna razón. Pero sin embargo, cuando Dios nos agarra a nosotros y nos mete a la prueba, es por algo. Porque a pesar de la prueba, es el tiempo para poder hablar con Él. Porque cuando estamos bien, no oramos con el mismo fervor. ¿No le ha pasado eso? Pero si estamos en la prueba, como que ahora, hasta con lágrimas, oramos, ¿sí o no? Como que uno ya le pone más sabor, como que ahora sí, pues ya no tienes a dónde ir. Entonces ahí sí, abres tu corazón. Cuando estamos bien, no. Oramos acostados, a veces ni oramos por la comida, ¿sí o no? O Señor, gracias por los alimentos y bendícelos, amén. Eso es todo. Entonces, cuando estamos en la prueba, ahí es cuando de veras buscamos el rostro de Dios. Y si no lo encontramos, ¿qué hacemos? Oramos más fuerte. Y si es posible, gritamos. Ahora entienden por qué muchas veces Dios nos permite llegar a esa prueba. ¿No quieres orar por la buena? Bueno, pues vamos a orar por la mala. Vamos a darle tantita candela, dicen los puertorriqueños. Pero bien, vayámonos al capítulo 2. Vamos a ver unas ciertas cosas. El famoso mensaje de las 7 iglesias. El mensaje de las 7 iglesias habla de la condición de las iglesias cristianas. Vamos a decir que son 7 condiciones en las cuales las iglesias cristianas están. Pero si lo tomamos por el lado personal, son 7 condiciones del cristiano. Así como habla a las iglesias, así nos habla también a nosotros como cristianos. Por eso es para la iglesia y para nosotros como cristianos también. Fíjese lo que dice el capítulo 2, versículo 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras,
y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, y si no te hubieres arrepentido. Hasta ahí por ahorita. La iglesia de Éfeso, se dice que el primer pastor de la iglesia de Éfeso fue Timoteo. La iglesia de Éfeso fue fundada por Pablo. Y acuérdense que Pablo tomó a Timoteo bajo su cobertura y lo enseñó como si fuera su hijo. Y se dice que el primer apóstol o el primer pastor de la iglesia de Éfeso fue Timoteo. Si leemos como acabamos de leer, dice, aquí yo te conozco, dice. Y has hecho esto, dice. Pero tengo una cosa contra ti, dice, que has dejado tu primer amor. Esta carta, o este evangelio, o este libro fue escrito como 45 años después de haber sido fundada la iglesia de Éfeso. Cuando le dice, has dejado tu primer amor, se entiende que cuando Timoteo fue el primer pastor de esa iglesia, todos andaban en fuego. Si usted lee primera y segunda de Timoteo, Pablo le dice, haz trabajo de evangelista, haz este trabajo, sé pastor, sé enseña, dice, corrige, redarguye. Hacía un trabajo igual que Pablo. Por eso esa iglesia trabajaba en todo. Dice, pero has dejado tu primer amor. ¿Por qué Dios le dice eso? ¿Por qué Jesús le dice, has dejado tu primer amor? ¿Sabe que hay muchas iglesias que les gusta trabajar? Les gusta trabajar, es cierto. El problema no es el trabajo. El problema es hacer las cosas por falta de amor. ¿Por qué por falta de amor? ¿Se acuerdan que cuando nosotros conocimos al Señor, aún sin conocer el Evangelio, hablábamos de Él? Le decíamos a los que nos conocían, a los que no nos conocían, no faltaba la ocasión para hablar del Señor. Ese era el primer amor. Andábamos en fuego. Todavía no sabíamos ni quién era Jesús o cómo hablaba Jesús y todo, pero lo poquito que sabíamos lo compartíamos. Eso es lo que hacen las iglesias cuando recién se levantan. Quieren trabajar, quieren compartir y todo. Pero llega un momento en que la iglesia toma una rutina. Ese es el problema de la iglesia. Todo se hace por rutina. Cuando todo se hace por rutina, el amor se va enfriando. Le voy a poner un ejemplo. Los animales, por ejemplo, un perro. Un perro, cuando usted lo empieza a enseñar a que haga trucos o a hacer malabares, ¿por qué lo hace el animal? ¿Porque le gusta? No. ¿Porque entiende? No. El animal lo hace porque usted le da un premio. Entonces ya después el animal, tantas veces que usted le da el premio, que ya después ya no le hace caso al premio. Ya sabe lo que tiene que hacer, porque ya se le hizo una costumbre. Entonces si usted le dice al animal, hey, haz esto y te doy esto, a ella no le importa que le dé, porque ya se acostumbró a hacerlo. Entonces ya no lo hace por el premio, ya lo hace por costumbre. Todos los animales del circo es exactamente lo mismo. ¿Alguna vez ustedes fueron a un circo o vieron un circo por televisión? A veces nomás les enseñan el látigo y ya saben lo que tienen que hacer. O les enseñan una vara y ya saben que tienen que levantar una pata. Así de sencillo. La iglesia es exactamente lo mismo. Cuando uno viene a los caminos del Señor, le digo, anda uno en fuego, queriendo hacer esto, queriendo hacer lo otro. Propone, hagamos allá, vamos allá. ¿Saben que va a haber esta actividad? Todos van, todos los nuevos. Pero con el tiempo, la gente nueva se va haciendo la gente vieja. La gente vieja, ¿qué es lo que hace? Viene, se sienta, canta, se despide y se va. Eso es lo que le pasaba a la iglesia de Éfeso. Todo lo que hacía, ya lo hacía por costumbre, pero ya no le ponían el amor. Es como un matrimonio. Cuando son novios, usted no le ve los defectos a la muchacha, ¿cierto? No le ve los defectos al muchacho, le ve cuerpo de galán. Y cuando ya están casados, le ve cuerpo de galón. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Cuando recién casados, dicen en mi casa, Garrito, ¿dónde te pongo? Pero pasan los años y ya se hace una rutina. Por eso les digo, el mensaje a las 7 iglesias es para la iglesia, pero es a la vez cosas personales para uno. Porque muchas veces
Al principio nosotros, amor, mi amor, ¿cómo estás? Baby, como usted le quiera decir. Ya con los años, mujer, doña, oiga, ¿entiende? Poco a poco se va apagando. Y eso es lo que Dios tiene, o Jesús tiene contra la iglesia. Todo lo que se hace al principio por amor, al final se apaga. Y ya no se hacen las cosas por amor. Ahí entramos en un problema con Él. Porque al fin y al cabo, el trabajo se hace. Pero lo que debería motivar a la iglesia, ya no. ¿Se acuerda? Muchas iglesias que han comenzado o hemos estado al principio, las iglesias trabajaban para arriba y para abajo. Y llegó un momento en que todo se siente. Comúnmente, algunos de los más viejos dicen, es que es el primer amor. El primer amor pasa. Que yo sepa, a Jesús nunca le pasó su primer amor. A Pablo nunca le pasó su primer amor. Timoteo nunca le pasó su primer amor. A muchos sí, pero a los verdaderos hombres de Dios, de los cuales la Biblia da testimonio, nunca les pasó el primer amor. A Elías no le pasó el primer amor. A David no le pasó el primer amor. A Josué no le pasó el primer amor. A Moisés no le pasó el primer amor. ¿Se da cuenta? Claro, que para que el amor permanezca hay que trabajar. Hay que mantenerlo. Es como una plantita que hay que estarla regando todos los días, todos los días. ¿Y cómo la va a regar si no oramos? ¿Y cómo va a crecer esa plantita si no la regamos con las lágrimas de nuestros ojos? Una vez me dijo alguien, ¿cómo puedo saber si mi llamado es de pastor o de evangelista? Eso es lo más sencillo. Vaya a cualquier tienda donde haya mucha gente, si es un cine, a la entrada de un cine, donde quiera que vaya, y siéntese y empiece a ver la gente. Cada gente que pase, pregúntese usted, ¿a dónde irá esa gente cuando muera? Medite, piense, ¿qué va a pasar con esa gente el día que tengan que entregar su vida porque tienen que morir? ¿A dónde va su alma? Si le duele en su corazón, tenga por seguro que tiene un poquito de pastor o un poquito de evangelista. Porque ese es el trabajo del pastor y del evangelista. Amor por las almas, dolor por las almas. Ahí es donde se da uno cuenta si de veras uno tiene un poquito de amor por las almas. Ve a jóvenes, ve a niños, ve a ancianos y solo pregúntese eso. Si eso se le hace difícil, párese en la entrada de un hospital. Pregunte, todos los que entran, ¿cuántos van a salir ese día? Muchos entran al hospital pero no saben si van a salir. Y estar adentro es peor, hermano. Yo me acuerdo que una vez en Virginia estuve adentro en terapia intensiva y yo estaba consciente, yo no estaba dormido. Y nomás de repente una señora empezó a gritar. Y se oía así casi afuera del cuarto. Pero pegaba unos gritotes. Como a las 2 horas ya no se oyó nada. Y entró la enfermera y le digo, oye, ¿qué le pasó a la señora que estaba gritando, a la mujer que estaba gritando? Me dice, no, pues, ya se fue. ¿Y cómo que ya se fue? Sí, dice, ya se murió, dice. Por eso estaba gritando, porque se estaba muriendo. ¿Ve? Uno piensa, a veces vamos al hospital para que me curen. ¿Quién te dice que te van a curar? Bueno, se supone que el doctor quiere curarte, pero no es lo que el doctor quiere. Es lo que Dios dice, ¿o no? Amén. Luego dice que versículo 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En hebreo dice lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dice en el versículo 6, pero aborrece las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas no era una secta, los nicolaitas no era una religión aparte. Cuando habla de los nicolaitas, se habla de los nicolaitas que seguían a un hombre que se llamaba Nicolás, que ese hombre enseñó en las iglesias a hacer grupitos en contra de la autoridad. Voy a poner un ejemplo. Aquí Félix y Diana son la máxima autoridad porque son los pastores. Un nicolaita sería que, por ejemplo, yo hiciera un grupito a ir en contra de todo lo que ellos dicen. Aunque estamos en la iglesia, aunque decimos que somos cristianos, aunque leemos la misma Biblia y participamos en las actividades de la iglesia, yo con mi grupito le estoy
haciéndola contra él. Eso es ser nicolaíta. Y eso es a lo que Dios le molesta. ¿Sabe por qué? Porque por causa de los nicolaitas, la gente en vez de seguir a los que de veras quieren servir a Dios, se vuelven nicolaitas como ellos. Por eso es que muchas veces en la iglesia ve el grupito, uno en contra de otro. El grupito en contra de los pastores. ¿Por qué? Porque no les gusta la autoridad. ¿Cuáles son las señales de un nicolaíta? No le gusta la autoridad. No le gusta obedecer. No le gusta someterse. No le gustan los líderes que se ponen. Pero sí le gusta meter la cuchara en todo. Ese es un nicolaíta. Ahora, así como ahorita acaba de escuchar usted, se va a dar cuenta que conocemos muchos nicolaitas. No importa lo que sepas de la Biblia, no importa lo que prediques de la Biblia, lo que importa es lo que vives de la Biblia para no ser un nicolaíta. Hay iglesias muy grandes y muy bonitas y créeme que tienen muchas actividades, pero si le pones atención a lo que es ser nicolaíta, te das cuenta que esa iglesia está llena de nicolaitas. Si el pastor predica santidad, todos se le voltean al pastor. Ay, sí, él se cree muy santo. Él piensa que ya la hizo. Ese es un nicolaíta. ¿Me entiendes? Es tan fácil caer en ese grupo, hermano, que por eso están dentro de la iglesia. Porque muchos piensan que estar en la iglesia ya están salvos. Y no es así. Jesús clarito lo dijo. Dice, yo no veo lo que ven los hombres, yo veo el corazón. Yo sé quién es nicolaíta. Yo sé quién de veras me ama. Por eso dice que cuando Él venga, Él se va a llevar a los que de veras le aman. Los que de veras le sirven, los que de veras están en el primer amor. No los que se dicen ser cristianos. Ustedes deben saber, para ejemplo, la iglesia católica es lo que más se ve, y esas palabras se usan en la iglesia católica. ¿Quién es un creyente nominal y un creyente sincero? Un creyente nominal es aquel que se dice, yo soy cristiano, porque voy a la iglesia. Pero un cristiano real no es el que va a la iglesia. Un creyente real es el que de veras Cristo vive en su corazón. Usted puede preguntar en Estados Unidos, es más, en Estados Unidos se dice que es una nación cristiana. Sí, es cristiana porque va fundado sobre bases cristianas, sí, correcto. Pero la mayoría son nominales. ¿Tú eres cristiano? Sí. ¿A qué iglesia vas? A ninguna. ¿Para qué voy a la iglesia? Yo estoy en mi casa. Cristo está en todas partes, está en mi casa también. Ese es un cristiano nominal. Un cristiano nominal es el que no se compromete a trabajar para la iglesia o a trabajar con la iglesia. Ese es el problema. Por eso aquí Jesús le dice, yo conozco tus obras, haces esto, trabajas, pero tengo una cosa contra ti. Has dejado tu primer amor. Esa es la iglesia de Éfeso. En el versículo 8 empieza a hablarle a la iglesia de Esmirna. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto, ¿quién es Jesús? Pero vivía. Él murió en su cuerpo carnal, en su cuerpo físico, pero él siempre vivió espiritualmente. Por eso dice, el que estuvo muerto y vivió. No es una contradicción, es una verdad. Dice el 9, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. La Reina Valera dice pobreza, pero cuando dice la palabra pobreza se está refiriendo a la humildad. Y dice, y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Por eso dice, y tu tribulación y tu pobreza, tu humildad, porque aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí cuando dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos, la palabra judío no se refiere a los que descienden de Judá. La palabra judío en el hebreo, en lo más original, dice adorador de Yahvé, adorador de Jehová. Eso es lo que quiere decir la palabra judío. Poniéndolo así en el grupo que estamos nosotros, tal vez nosotros tengamos sangre israelita, pero nadie sabe de qué tribu. ¿O usted sí sabe de qué tribu desciende?
Probablemente la tenemos. Fuimos conquistados por los españoles. En España en el libro de Hechos, hay una referencia a sefardí. Sefardí es el nombre antiguo que le daban los hebreos a España. Y se habla mucho de la comunidad sefardita. Muchos de ellos llegaron con Colón y luego con Hernán Cortés, y muchos de ellos fueron de los conquistadores. Pues probablemente tengamos sangre israelita. ¿En qué porcentaje? No se sabe. Pero somos judíos espiritualmente porque decimos que adoramos a Jehová. Entonces de ellos se está hablando, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser adoradores de Dios y no lo son, sino son sinagoga de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? Ese lugar o la iglesia donde se reunían antes los judíos, donde predicaba Jesús también. Dice, pero sinagoga de Satanás, iglesia de Satanás. Dirá usted, bueno, es muy duro decir iglesia de Satanás. No, no es tan duro. Una persona que no obedece el evangelio, aunque esté en la iglesia, ¿es de Dios o es del diablo? Jesús lo dijo clarito de Judas: yo los escogí a todos ustedes, pero uno de ustedes es diablo. ¿A quién se refería? A Judas Iscariote. ¿Con quién andaba? Con Jesús. Andaba en la iglesia de Jesús, entraba con él a la sinagoga, ¿pero qué? Pero el corazón de Judas no estaba con Jesús. Por eso les dice: yo los escogí a ustedes y uno de ustedes es diablo. Es exactamente lo que está diciendo acá. Sinagoga de Satanás. Usted se puede dar cuenta, yo no sé si lo ha visto o no lo ha visto, pero tal vez lo ha escuchado. En las iglesias hay personas que lo último que parecen son ser cristianos. Le dan más importancia al diablo. Es cierto, el diablo tiene poder, lo tiene. El diablo es más sabio que nosotros, lo es. ¿El diablo nos puede vencer? ¿Sí o no? Sí. Sí nos puede vencer cuando no estamos bien con Dios. Cuando estamos bien con Dios es cuando se cumple la palabra: resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si el diablo no huye de nosotros, ¿por qué cree que es? ¿Porque andamos bien santos? ¿Porque andamos bien derechos? No, porque el diablo tiene de dónde agarrarse. El diablo tiene de dónde agarrarse. Por eso muchas veces, no quiero decir que me da risa, pero yo no me pongo a pensar, hay iglesias donde el predicador dice: ¿quién vive de Cristo? Dice: y a su pueblo, y todos dicen: victoria. Digo yo, ¿y de veras Dios, Jesús dirá, todos están en victoria? A ver, fulano, no, ese no está, no, pues de todos unos cuantos. Pero el montón es bonito decir en victoria, la verdad. ¿Tienes victoria en tu vida? ¿De veras tenemos victoria en la vida? Si no tenemos victoria, es por algo, porque el diablo tiene de dónde agarrarnos. Si el diablo no tuviera dónde agarrarnos, ¿usted cree que el diablo estuviera atacándonos? No. El diablo es cochino para meterse, tramposo para meterse, pero es legalista para salir. ¿Cuál es más fácil? ¿Evitar que entre o hacer que salga? Si usted tiene su casa y la tiene con las puertas abiertas, las ventanas abiertas, y sabe que es un barrio difícil, ¿usted dejaría todo abierto? Si usted lo deja abierto, entonces no se esté quejando de lo que le robaron, ¿cierto? Pero si es un lugar difícil, lógicamente tiene seguridad en la puerta, en las ventanas, en toda parte, para evitar que entre. Eso es lo que pasa en muchas iglesias. Se puede predicar la palabra, puede haber milagros y todo, pero eso no es todo. ¿Sabía usted que los milagros no son para los creyentes? Yo le voy a decir una cosa. ¿A mí qué me tiene que demostrar Dios para que yo crea en Él? Yo sé que Él tiene todo el poder. Él puede hacer lo que Él quiera. Para Él no hay imposibles. Y Él ya no necesita demostrarme a nada a mí, puesto que yo ya lo conozco. Los milagros son para los incrédulos. ¿Se da cuenta que hay muchos cristianos que están pidiendo milagros? ¿Por qué piden milagros? Porque todavía no conocen a su Dios. Todavía no conocen a Jesús. Todavía no saben o no han entendido que Él puede hacer todo lo que Él quiera. Por eso hay veces que el cristiano, o mucho cristiano, pide milagros: haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿No dijo Jesús: a los que creyeren, estas señales seguirán? Las señales tienen que seguirme a mí. No yo
siguiendo las señales. Capítulo 16 de Marcos. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, harán esto, harán esto, harán esto. Las señales me tienen que seguir. No tengo que seguir yo a las señales. Ese es el gran problema de muchas iglesias. Viene el predicador fulano. A ese Dios sí lo usa. Bueno, no el Dios de él, no es el mismo que dice que yo alabo, pues. O que yo sirvo. ¿Por qué ese hombre, Dios hace por medio de ese hombre o de esa persona, hace cosas que hace? Bueno, porque ese hombre está entregado a él. ¿Por qué no las hace conmigo? Porque yo no soy entregado a él. ¿Cierto o no? Así de sencillo, hermano. Ahora, ¿Dios tiene favoritos? Dios no tiene favoritos. ¿Dios tiene iglesias favoritas? No tiene. Dios lo que quiere es un corazón que de veras le quiera servir. Que arde en fuego por él para que Dios haga los milagros que tiene que hacer. Jesús no dijo, dijo Jesús, aquel que creyere hará las obras mayores que yo hago. ¿Acaso dijo nomás los pastores? ¿Acaso dijo nomás los evangelistas? ¿O nomás los profetas? Dijo, aquel que creyere o que tuviera fe hará las obras mayores de las que yo hago. Pero ¿sabe cuál es el problema? Jesús lo dijo de esta manera. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías que a ese monte muévete o échate en el mar y ese monte lo haría. ¿Sabe que hay muchos que oran queriendo hacer eso? ¿Sabe por qué no se cumple? Porque el monte que tienes que mover de ti, de tu corazón, es el yo. Ese es el monte que tienes que echar. No es un monte físico. Díganme usted, Jesús, ¿cuántas veces anduvo moviendo montes? Se le atravesaba un monte y lo subía. Y comúnmente la gente toma esas palabras de Jesús como andar quitando montes. No, el monte que tienes que quitar de tu corazón eres el tú, el yo. Yo primero, el yo. Ese es el monte que tienes que echar. Porque una vez que quitas el yo, te das cuenta que todo es él, y es cuando de veras la fe trabaja. ¿Me entiende? Pero mire, sigamos adelante. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Aquí viene una pregunta bien interesante. Si Jesús va a venir por su iglesia y supuestamente en la iglesia no va a pasar tribulación, entonces ¿a quién se refiere? Como que hay una contradicción, ¿cierto? Como que dice, si ya la iglesia no va a estar, entonces ¿a quién va a meter a la cárcel? Pues fíjese una cosa interesante. Si usted lee el libro de Apocalipsis, pero lo lee con cuidado, está hablando que la iglesia va a pasar la tribulación, pero la mayoría de la iglesia no va a ser tocada por el diablo. Capítulo 17 de Juan dice, a todos los que me distes están en mi mano y nadie me los arrebata. De estas personas que está hablando, que van a ser echados a la cárcel y que van a ser atribulados, son aquellos que van a andar predicando la palabra de Dios durante la tribulación. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, no me acuerdo ahorita qué libro es, pero en el libro de los profetas menores dice que en los tiempos que venga la tribulación, dice un judío andará caminando en la calle, dice, y 10 hombres de las naciones de la tierra vendrán y se tomarán de su manto y le dirán, tú conoces la palabra de Dios, háblanos de él. Judío, no un israelita, uno que adora a Dios. Un predicador, un evangelista, un pastor, un profeta que anda en las calles diciendo, estamos en los tiempos postreros, arrepiéntanse porque si no ya no va a haber oportunidad. A esos son los que van a matar. A esos son los que van a meter a la cárcel, a esos son los que van a ser atribulados, esos son los que dice más adelante en Apocalipsis, van a estar en el altar y abajo del altar están las armas de aquellos que dieron su vida por el evangelio. Dar la vida por el evangelio es un privilegio, no es un castigo. Porque esos que den la vida por causa del evangelio van a estar en un lugar más alto delante de Dios, porque ellos dieron la vida por la palabra. ¿Sabe cuál es nuestro principal ejemplo de dar la vida por su palabra? Jesús.
Jesús. A Jesús no lo mataron por otra cosa, sino por defender la palabra de Dios, por no doblar la palabra de Dios. Pablo fue otro, que lo mataron por lo mismo. Al final Pedro murió igual que Jesús, por no doblar la palabra. De esos son los que están hablando. Van a ser echados en la cárcel. Es cuando Jesús dice en los evangelios, ustedes no piensen lo que van a hablar, porque en ese momento el Espíritu les va a dar lo que van a hablar. Hace muchos años yo escuché el testimonio de un predicador en un país comunista, parece que era Rusia. Andaba en las calles predicando, y sabe que predicar en un país comunista es como predicar en un país musulmán. Y que lo agarraron y lo aventaron a la cárcel. Y ese hombre, una vez que lo metieron a la cárcel, dijo, ya no puedo predicar en la calle, lo voy a predicar a los presos. Y llegaron los guardias y le dijeron, te volvemos a escuchar predicar, te vamos a sacar, te vamos a meter una golpiza para que dejes de predicar. Pues nomás se fueron los guardias y él siguió lo mismo. Entraron los guardias, lo sacaron, le metieron una golpiza que cuando lo regresaron a la celda iba privado de la golpiza que le dio. Como a las 2-3 horas dice que despertó, ya nomás se medio sobó donde le dolía, se levantó, se arregló la... Camilo, ¿qué dice? ¿En qué nos quedamos? Esos son los que andan buscando a Dios. Esos son los que andan buscando. El diablo podrá venir y podrá decirte, te voy a matar. ¿Y qué? Jesús lo dijo clarito, no tengas miedo al que mata el cuerpo, mas el alma no la puede tocar. Tiene más miedo a aquel que mata el cuerpo y mata el alma en el infierno. Amén. Por eso dice al final, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El 11, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte para el cristiano? La primera muerte fue espiritual. Cuando entramos a las aguas del bautismo, ahí morimos espiritualmente. Solo estamos esperando la segunda muerte, que es la física. Una persona que no conoce a Dios o que no acepta a Jesús, muere su cuerpo. Pero la segunda muerte no es cuando va al infierno. La segunda muerte es cuando va a ser echado al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Así lo dice el libro de Apocalipsis. Esa es la segunda muerte. ¿Ven? Versículo 13. Dice el mensaje a Pérgamo. Dice, escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi siervo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ok, hasta ahí. Dice la iglesia de Pérgamo. Ustedes han oído que la Biblia se escribió muchas veces en unos papeles, no eran papeles, en unas cosas que se llamaban pergaminos, ¿cierto? La ciudad de Pérgamo fue donde se originó ese trabajo. Era un junco que se daba, se cortaba y antes de que se secara se empezaba a machacar hasta hacerlo largo. Y una vez que se hacía largo, se dejaba secar al sol. Cuando estaba seco, venía a ser como una hoja de papel y era en donde se podía escribir. De ahí viene la palabra pergamino, de la ciudad de Pérgamo, porque ahí fue donde se originó. Cuando en los últimos versículos del libro de Juan, Juan dice que si hubieran escrito todo lo que hizo Jesús, no hubieran alcanzado los libros. Es cierto, porque un pergamino era demasiado caro. En la antigüedad, cuando se escribía la Torá o los libros de Moisés, que le llaman Torá, era una especie de rollo. Y eso lo guardaban mucho ellos para que no se les echara a perder, porque con el tiempo el pergamino se le llena de hongos o se echa a perder. Por eso ellos cuidaban mucho eso, porque a pesar de que era caro, era muy difícil estarlos reproduciendo. Y claro, que la ciudad de Pérgamo y las ciudades que producían ese tipo de cosas para escribir no abundaban. Por eso es que era caro. Y ahí viene. Ahora dice, pero aquí, pero que tienes mi nombre y lo has guardado. Pero antes de eso dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás.
En Pérgamo estaba una ciudad de uno de los templos donde se adoraba a uno de los principales Baales. Ese templo que había en la ciudad de Pérgamo, en los años, no sé si 1800, el gobierno de Alemania compró la entrada de ese templo. Al comprar la entrada de ese templo, vinieron y lo desmantelaron completamente, porque eran como ladrillos. Y todo eso se lo llevaron a la ciudad de Berlín, Alemania. Y ahí lo edificaron de nuevo. Fíjese lo que está diciendo: yo conozco dónde moras, el trono de Satanás. Lo que quiere decir que la ciudad de Pérgamo era uno de los grandes centros donde había más satanismo. Baal, Behemoth, Baphomet, todo ese tipo de demonios. Entonces, ¿qué es lo que hace Alemania? Alemania viene, compra la entrada de ese templo, toda la fachada principal, y se la llevan a Berlín. En 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. La empezó Alemania. ¿Cuál era la capital de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial? Berlín. ¿De dónde salió la orden para hacer el holocausto de los judíos? De Berlín. ¿Por qué de Berlín? Porque ahí está la entrada del templo que estaba en la ciudad de Pérgamo. Entonces, a la larga, el diablo se desquitó con el pueblo de Dios. Todo está conectado, hermano. Nada es una coincidencia. Nada es una coincidencia. Dice el libro de Proverbios que así como la golondrina vuelve a su nido, la maldición nunca viene sin causa. Todo viene, todo está conectado. En la ciudad de Pérgamo estaba ese lugar. Y dice que su discípulo Antipas o su siervo Antipas fue muerto. Fue sacrificado al diablo. Al final, aunque haya sido sacrificado al diablo, el hombre se salvó porque era siervo de Dios. ¿Me entiendes? Es lo que comúnmente muchas veces dicen, que cuando a unos satanistas sacrifican a los niños al diablo, el niño se pierde. Eso no es cierto. Entonces Jesús mentiría, porque Jesús dijo que de los niños de tales es el reino de los cielos. ¿Me entiendes? Claro, destruyen el cuerpo, pero el alma se salva. ¿Ok? Dice el 14: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Dice, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Dice, pero tengo unas cosas contra ti, que retienes a los que tienen la doctrina de Balaam. ¿Cuántos han leído de Balaam? Balaam, si no había dinero, no profetizaba. Nunca había encontrado a alguien así en la iglesia. En los años 90, hermano, era muy común que le hablaran a uno en la iglesia: hermano, soy el evangelista, el predicador fulano. Quiero ver si me da un chance de ir a predicar a su iglesia. Sí, hermano, ¿cómo no? Ok, dice un mensaje evangelístico, tanto. Con milagros, tanto. Con ministración, tanto. O sea que quería el servicio completo como 700 o 800 dólares. Esa es doctrina de Balaam. Y le voy a poner otra. Si a usted lo invitan a predicar a una iglesia, a una célula, a una casa, y usted no va por el deseo de enseñar, va viendo lo que le van a dar de comer, o la ofrenda que le van a dar, o lo que le van a regalar, ni vaya, porque le va a pasar lo mismo que a Balaam. Yo sé que eso no está en la Biblia, pero hay un libro que se llama, está en 10:13 de Josué, se llama el libro de Jazer. Ese libro dice que Balaam al final fue muerto por los hijos de Judá, de tanto mal que le hizo al pueblo de Israel. En una guerra que hubo, Balaam se regresó a la tierra de Babilonia. Y en una guerra que tuvieron con los hijos de Judá, ellos, sabiendo quién era Balaam, fueron y lo buscaron y lo mataron. Ese es el fin de todos aquellos que predican. Dígame usted, ¿cuántas veces Jesús cobró? ¿Cuántas veces Pablo cobró?
Es cierto, le daban dinero a Pablo, pero todo el dinero que le daban a Pablo lo llevaba como ofrenda a Jerusalén. Por eso un verdadero predicador no tiene que ir por ganancia deshonesta, porque eso ya es ganancia deshonesta. Le voy a decir una cosa, si a mí me invitan, hermano, lo invitamos a predicar, ¿cuánto nos cobra? Nada, porque yo no dependo de la gente, yo dependo de él. Digo, Pablo, tengo para comer, ¿cómo? Y si no, pues me voy ayunando. Pero yo no dependo de la gente, es de él. Pero así hay ahorita muchos. Yo conocí un pastor que decía, no, esa prédica es como de $600. O sea, ya hasta ellos tienen tabulador. Una vez invitaron a un predicador de Panamá, predicador buenísimo, la verdad, hermano, se gozaba uno escuchando. Y yo le digo esto porque yo era el que juntaba la ofrenda y la contaba y era el que le daba el sobre a los predicadores. Ese hombre cada vez que venía, que se levantaba una ofrenda para él, yo no la levantaba el pastor, porque era amigo del pastor. Casi por la regular se le daban $600, hace 15 años. Hace 15 años. La ley dice aquí en Estados Unidos que cuando usted invita a alguien de fuera, si usted le da $300, esa persona ya tiene que darle su nombre, su número de pasaporte y si tiene seguro social para que usted lo reporte a la IRS. Eso no se hacía. Si le da 299 no tiene que hacerlo, pero de 300 para arriba, ok. En una ocasión vino este hombre y Dios lo usó de una manera, hermano, con palabra, profecía, todo lo que usted quiera, todo el show. Entonces me dicen a mí, ¿sabe qué? Dice, de la ofrenda que agarre, parta la mitad, dice, dele la mitad y la otra mitad, póngala ahí los fondos de la iglesia, ok. Como a los 3 días habló el hombre, que por qué se le había cortado la bendición. ¿Se da cuenta? O sea, si usted se pone a pensar, ese hombre no iba tanto por la otra palabra, iba por lo que iba a agarrar. Una vez llegó un famoso, un puertorriqueño, el Papo Rivera, que canta reggaetón y salsa y no sé qué. Dice que cuando ese hombre se fue, pues igual se levantó la ofrenda, se le dio. Eran como a las 2, 3 de la mañana llamando, gracias hermano, muchas gracias por esa bendición, que estuvo muy bueno. Iba contento porque fueron como $650 que le habían dado de ofrenda. No tanto, porque usted cree que Dios se mueve en la salsa, en el reggaetón. No, ese hombre iba contento por el billetote que se llevó. Porque eso sí tiene la gente. No le dijera, hermano, necesitamos ofrenda para comprar Biblias, para dar lo que se va a evangelizar, porque nadie quiere dar. Ah, no, pero vienen y le hacen un show de música y mire, hasta lo que no tienen nada. Yo lo vi con mis ojos. Y yo le digo, yo contaba el dinero, yo era el que les daba el dinero a ellos. Pero bueno, ese es el camino de Balaam. Por eso Dios odia ese camino de Balaam. Otra cosa que hacen ellos, fíjese una cosa. Una vez llegó un apóstol de Costa Rica, chaparrito, ¿no? Y ese hombre dijo, oh, tienen mucha gente, éramos como 600 personas. Está muy grande, dice, y rentábamos la cafetería de una escuela. Dijo, Dios me dijo, fíjese, Dios me dijo, dice, que juntemos, hagamos una promesa, dice, para comprar un templo. Dice, así que cada quien, dice, denle un papelito a cada uno. Imagínense en ese momento agarrar y empezar a cortar papelitos, 600 papelitos para cada uno. Y luego, aparte de eso, con un lápiz. ¿Quién va a tener 600 lápices en ese momento? Pues como pudo se hizo. Y dijo este hombre, dice, Dios dice que en ese papelito escribas todo lo que el diablo te ha robado. Bueno, pues a todos nos dieron un papel. Mire, hermano, yo creo que ni en la escuela hacían así. Todos agachados, así yo los miraba y todos agachados escribiendo. Entonces yo me acuerdo que agarré el papel así, yo me le quedé viendo. Y cuando me le quedo viendo el papel, Dios me habla aquí en mi cabeza y me dice, ¿y por qué no ponen mejor? ¿Por qué no escriben mejor todo lo que me han robado? No, pues yo agarré el papel y ya no me acuerdo. Y viene un hermano bien emocionado, hermanito, dice, ¿ya escribiste tu papel? Le digo, no. Dice, digo, ¿por qué? No, dice, yo ya hice cuentas, dice, llevo como $12,000 apuntados, me dice. Ya me enseñó su papelito, ahí tenía tanto de esto. Oh, sí. Dice, ¿tú no vas a escribir nada? Digo, no. Dice, ¿por qué? Y porque ahorita Dios me acaba de decir que por qué no mejor escribimos cuánto le hemos robado a él. Y nada más mejor agarrarle.
¿Qué se ríe? Pero al final puso, ¿sabe cuándo supuestamente se juntó en todos los papeles cuando hicieron la cuenta? Casi $600,000. $600,000. Ahora, de ahí a que lo hayan dado, o a que Dios se los haya regresado, ese es otro cuento. Pero ve cómo nosotros somos bien fáciles de mover cuando no tenemos discernimiento. Ese hombre una vez predicando, dijo, supuestamente iba a predicar, dijo, yo no voy a predicarles, va a predicar mi esposa, y pasa a su esposa. Él era viudo, se había vuelto a casar. Entonces la hermana se para así detrás del púlpito y no, pues que ella es mi esposa, que no sé qué. Y, ok, mi amor, predica. Pero antes de moverse, le da una nalgada a la hermana. En el púlpito, en el altar. Y todavía se ríe y dice, ¿qué? Es porque la amo. Y era apóstol. Que supuestamente Dios lo llevaba a las iglesias para darle fuerza a los pastores para que se interesaran. ¿Se imagina un pastor mañoso? ¿Ve que eso hace el apóstol? ¿Qué va a hacer él? Eso es doctrina de Balaam. Si usted lee más adelante, fíjese lo que dice. Dice que retiene la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaam a poner tropiezo a los hijos de Israel. Dice, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Hay cosas que no se pueden hacer en el altar. Y le voy a decir una cosa, a usted esto no tiene pinta de altar. Pero si aquí se predica la palabra, es altar para Dios. Amén. Aunque no tenga pinta, aunque esto sea un apartamento. Cuando Moisés estaba delante de la zarza, no era un templo, no era un tabernáculo, mas Dios le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Me entiende? No necesita tener un altar, no necesita tener un escalón para que parezca altar. Si en este lugar se alaba a Dios, es un altar para Dios. Por eso nosotros debemos aprender a respetar los lugares donde pedimos que Dios baje. Nuestros hijos tienen que aprender a respetar ese lugar también. Porque si nosotros no lo respetamos, nuestros hijos no van a respetar. Si nuestros hijos no aprenden a respetar, ¿usted cree que le van a enseñar a su nieto lo mismo? No. El problema no está del que aprende, el problema está del que enseña. Si el que enseña está mal, los que aprenden mal. Ese es el problema, es lo que hacía Balaam. Balaam por esto doblaba la palabra. Conocía a Dios, porque sí lo conocía, pero por esto doblaba. Dice, les ha enseñado a comer lo sacrificado a los ídolos. Ahorita ya no se ve, pero ustedes se han de acordar en México, sobre todo, no sé en Colombia, pero en México, cuando sacrificaban un animal, llegaba a salubridad y le ponía un sello. Y lo primero que usted entraba a la carnicería, le miraba el sello, ya sea en la pierna o en el lomo del animal, diciendo que ya estaba certificado de que estaba limpio. ¿Y sabe de dónde viene esa costumbre? De la antigüedad. En la antigüedad, cuando sacrificaban un animal, decían, esto le ponían un sello, sacrificado al Dios tal. Entonces usted entraba a la carnicería donde vendían la carne, yo soy adorador del Dios tal, yo quiero de esa carne que fue sacrificado para él. Llegaba otro, yo quiero de ese. Por eso llevaban los sellos. Muchos dicen, yo hago el ayuno de Daniel. Eso es mentira del diablo. Léanlo completo. Ahí nunca dice la palabra ayuno. Cuando Daniel le dijo al eunuco, ¿sabes qué? Dice, nosotros no queremos comer carne de animal, ninguna carne, dice, danos puros vegetales. No era porque estaba haciendo ayuno. Es porque en esa antigüedad se usaba que ponerle el sello a los animales, y vio él que la carne que estaba sobre la mesa estaba sacrificado a un dios babilónico. Por eso le dice, no nos des carne, solamente danos vegetales. Y le dice el eunuco, no puedo, dice, porque si los ve demacrados el rey, me va a matar a mí. Te aseguro que no, danos vegetales y nos vamos a estar hasta más cachetones que los que comen carne. Pero no es que estaba haciendo ayuno. Ahora hay un montón de ignorantes, porque la palabra correcta es ignorantes, que voy a hacer el ayuno de Daniel. Pues si hace el ayuno de Daniel, esperemos que lo haga trabajar como Daniel, ¿no? Que lo metan en un foso de leones a ver si sale vivo.
Es que muchas veces nosotros le ponemos de más a la palabra, hermano. ¿Quieren saber lo que en verdad es un ayuno? Lea el capítulo 58 de Isaías, del 1 al 12. Ahí dice lo que en verdad es un ayuno. ¿Qué rico, no? Ayunar pero sin hambre. Voy a decir, no, pues voy a ayunar de bebida, pero no voy a tomar agua, voy a tomar soda. Voy a tomar café. Es que desgraciadamente lo que se ha enseñado en la iglesia, todo por ignorancia. Ahora fíjese lo que dice más adelante. Fornicación. ¿Qué es fornicación? Fornicación es tener relaciones con la persona que no te corresponde, que no es tu esposa, que no es tu esposo. Por eso también Dios, cuando se enoja con el pueblo, dice, ustedes han fornicado con otros dioses. Meterse con alguien que no te pertenece o a quien no le perteneces. Muchos. ¿Qué dice? No, pues traigamos música del mundo para que el mundo venga. Mas Jesús dijo que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. No tú a ellos. Oiga, hermano, hay iglesias. Bueno, yo no sé los colombianos, pero hay iglesias que bailan el pasito duranguense, hermano. Bailan banda. O sea, que no han leído las palabras de Jesús, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. O sea, ahora vamos a traer cosas del diablo para que la gente venga. Eso es lo que Dios está enojado, es lo que le está diciendo a la iglesia de Pérgamo. Lo estás enseñando a fornicar. Lo estás enseñando a adorar ídolos que no son. ¿Se da cuenta? Ese es el problema de muchas iglesias. Hace muchos años, en los 90, había una iglesia que era conocida. ¿Cuánto cuesta el show? Porque el pastor no predicaba. Todo el tiempo que tenía servicio invitaba a un cantante. Y en lugar de prédica, había canto. Cantaba ese cantante. Y en ese entonces en Los Ángeles había un programa muy famoso que se llamaba ¿Cuánto cuesta el show? De cuánto llegaban ahí y cantaban, no, pues yo te doy 100, que yo le doy 200. Así se llama el programa. Pues esa iglesia era conocida. ¿Y vas a ir ¿conoces la iglesia de Camarillo? ¿Cuál? La del pastor tal. Oh, la de ¿cuánto cuesta el show? Sí, sí, la conozco. Así se conocía esa iglesia. Por eso les digo, hay iglesias muy grandes, hermano, pero el hecho de que tengan gente no quiere decir que todos están santificados o que de veras estén haciendo lo que Dios dice. Pero fíjese lo que sigue diciendo más adelante. El 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. Ya le dije a usted quién eran los nicolaitas o quiénes funcionaban. Dice, la que yo aborrezco. 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué es la espada de su boca? Su palabra. Hay veces que Dios levanta a un profeta de él, una persona que usa, y aunque no le guste, la palabra que dice es fuerte, pero es porque te está advirtiendo. No me escuchas ahorita, cuando venga yo, ya no va a ser él el que va a hablar, voy a ser yo. Y cuando él viene y usa su palabra, mire, corta cabezas. Porque él sigue, hermano. Jesús lo dijo, tenle miedo al que destruye el cuerpo, pero también destruye el alma. A eso es lo que se está refiriendo. Dice, 17, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. En la Reina Valera, pero en el hebreo dice, está diciendo a las iglesias, al que venciere, daré a comer del maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? El maná escondido es lo que hace un maestro. Dios lo mete a uno a estudiar a fondo para sacar la mayor parte de afuera, o que está escondido, para darlo a comer, para que se le haga más fácil a usted. Ese es el maná escondido. Los secretos, lo que está muy escondido, lo que hay que meterse, escarbar, investigar, ¿para qué? Hacerlo más fácil y llevarlo aquí arriba. Le daré del maná escondido. ¿Eso no es más trabajo de los maestros? Hermano, todos pueden ser maestros. No nomás ciertas personas, todos podemos ser maestros para hacer ese trabajo. Pero hay que dedicarse, hay que orar, hay que pagar un precio, hay que privarse de muchas cosas. Claro, si lo invitan a hacer algo que a usted le gusta, ir al cine, lo que usted quiera, pero dice, no, yo quiero encontrar algo nuevo en la Biblia.
Entonces usted se priva de ciertas cosas para buscar lo que quiere encontrar para compartir. Todos podemos ser maestros. No todos pueden ser pastores. No todos pueden ser evangelistas, pero maestros todos podemos hacerlo. Amén. Luego dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguna conoce, sino aquel que lo recibe. Esa es una piedrecita que al final, cuando hayamos pasado o hayamos llegado a la ¿cómo se dice? Entrar allá al cielo, se nos va a dar un nombre nuevo. Ya no se va a llamar Magdalena, ya no se va a llamar Pedro, ya no se va a llamar Joana, ni Flor. Un nombre que Dios le va a dar. Pero solamente a los que entren. Si a usted no le gusta su nombre, al menos ya tiene la esperanza de que él le va a dar uno más bonito. ¿Ven? Ok, el mensaje a Tiatira. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero he aquí, dice, yo tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Quién era Jezabel? Jezabel era la esposa del rey Acab. ¿Quién era Acab? Era el rey de Israel. Descendía de la línea de David, pero era un hombre que no quería obedecer a Dios. ¿Quién era Jezabel? Era la mujer de una nación pagana. Ahí cometió el primer error acá. Dios había dicho que se deberían casar con gente de su propia tribu. Eran 12 tribus. La de Benjamín se tenía que casar con mujeres de Benjamín, la de Judá con la de Judá, de Levita con de levitas. ¿Por qué razón Dios dijo que no se casaran entre tribus? Para que siempre hubiera descendencia de la misma tribu. ¿Cómo sería esto en este caso? Es como cuando un hispano se casa con una asiática, con una europea. Son diferentes razas. La razón por qué Dios prohibió que se casaran entre tribus era por esa razón. Y la segunda, que no se casaran con mujeres fuera de Israel, de las 12 tribus. ¿Para qué? Para que no se volvieran paganos, cosa que no hizo Acab. Se casa con esta mujer y estas son las características de esta mujer. Primero, la mujer no se somete. Lean la historia de Jezabel y Acab, la que mandaba era ella. Probablemente tenía un espíritu de lesbiana. Cuando son lesbianas, cuando son homosexuales femeninas, hay una que es la que manda y la otra la que funciona como mujer. Este espíritu de Jezabel es aquella que manda. 2, era pagana. Acuérdense cuántos profetas mató Elías que servían a los dioses de Jezabel. 850. Más aparte, ella hizo que Acab hiciera altares a esos dioses paganos. O sea, que por medio de Jezabel, Acab llevó al pueblo de Israel a apartarse de Dios. ¿Cómo funciona ese espíritu dentro de la iglesia? Usted se va a dar cuenta, si no lo ha visto ya, es cuando el marido o el pastor no ejerce la autoridad y deja que la mujer haga lo que quiera. Porque es la pastora. Es cierto, es la pastora. Pero ¿quién es la cabeza? Dice, escribe al ángel de la iglesia. Escríbele al pastor de la iglesia. No dice, escríbele a la ángel. El ángel de la iglesia es el pastor. Ella será la pastora. Y en la casa puede mandar y golpear al marido si quiere. Pero en la iglesia no. En la iglesia no. Por una simple y sencilla razón. Por eso Pablo escribe, porque yo no le permito a la mujer enseñar, porque no
tiene que gobernar al hombre, pero está hablando de los líderes. De los líderes. Si tú eres líder y eres varón, dice en 1 Timoteo capítulo 3, si el hombre desea obispado, buena cosa desea, pero tiene que ser marido de una sola mujer. Tener en control su casa. Control. No dice que tienes que ser un dictador. Tienes que tener en control tu casa con amor, con autoridad. Tienes que ser consecuente. Si te hacen algo mal, perdona. Pero no pierdas el control, porque eres tú, la cabeza del hogar. En el libro de Efesios dice, la mujer sométase al marido, así como el marido se somete a Cristo. Dice la mujer, dice, el hombre no debe tener algo que le cubra la cabeza, pero no está hablando de que cubras la cabeza porque te pones un gorro, un sombrero, no. No tienes que tener nada que te cubra espiritualmente sobre ti, porque es Dios, es Cristo y es el hombre. Y abajo del hombre sigue la mujer. Por eso la mujer dice, si la mujer no quiere andar con el pelo largo, que se rape. Está hablando de algo natural, algo físico, pero está hablando más de lo espiritual. Si no quieres someterte a tu marido, es como que anduvieras como una mujer rapada, que no le gusta su pelo. Es lo que está diciendo. Por eso la mujer cúbrase, pero cúbrase de la autoridad que da su marido arriba. Eso le dice a la mujer, pero al marido también le dice, sométete, como Cristo se sometió. Sométete a Cristo. Qué bonito que al hombre le dicen, no, su mujer se tiene que someter porque usted es la cabeza. Hasta ahí, perfecto. ¿A quién no le gusta que le digan eso? Que le diga usted a su mujer, obedéceme, yo soy la cabeza. Pues usted a mujer dígale, pues obedece a Cristo, porque eres tu cabeza. A ella no le gusta a los hombres. Ahora ni va a ver. ¿Ve? Por eso le digo, la iglesia, desgraciadamente la iglesia, muchas iglesias en México, Centroamérica, incluso acá, tienen muy sometida a la mujer, la tienen con una parte en el pescuezo. Eso se llama machismo cristiano. Yo he escuchado iglesias, una mujer no puede predicar. ¿Y por qué no puede predicar una mujer? Ahí está la mujer de Samaria, ahí está Magdalena, las mujeres que andaban con Jesús. ¿Ustedes que nomás andaban ahí calladas siguiéndolo? No, ellas también andaban hablando de la Biblia, hablando de Jesús. El mejor ejemplo es la samaritana. 10 minutos si acaso habló Jesús con ella y ella andaba predicando. ¿Entienden? Ahora nosotros somos tan buenos machistas cristianos. Una mujer no puede predicar. Predican hasta mejor que nosotros. Claro. Ok, hermano. Dice, y ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse en su fornicación. Ese es el problema. Que a la luz de la palabra, ese tipo de personas saben que están haciendo mal, pero como todos le tienen miedo, como no hay quien se pare y le diga, tú estás haciendo mal. Desde el pastor que le digo ahí en Virginia, tanto y tanto la mujer batalló con ese hombre. Cuando al fin se metió en problemas con la ley esta persona, este hombre, se tuvo que ir huyendo a Costa Rica. ¿Quién cree que se quedó con la iglesia? ¿Quién cree que se quedó con las ovejas? Y yo ya más o menos lo intuía porque una vez este hombre entraba a Estados Unidos con visa de turista y tenía una iglesia. Un día en Houston, cuando entró, se dieron cuenta que este hombre estaba haciendo trabajo aquí y no venía nada más de turista, porque no tenía ni visa religiosa. Si hubiera sido visa religiosa, no hubiera tenido problema. Bueno, la cosa es que lo agarra migración, lo arresta, lo meten ahí y lo mandan de regreso a Costa Rica. Y en una reunión que tuvimos con la esposa para ver qué se podía hacer, cómo traerlo otra vez todo, ella lo dijo así clarito. Dice, él la desparramó, que él la recoja. Si no puede venir, ni modo, aquí estoy yo. ¿Qué quería esa mujer? Agarrar los fondos de la iglesia y empezarlos a gastar como ella pensaba. Pero como ella no era la administradora, ni ella tenía la firma de los cheques, ni era la que movía el dinero, se enojó con la persona que lo hacía. Ella quería tener el control de todo. Y aún así logró hacer ciertas cosas, pero no todo lo que quiso. Al final él se va huyendo. ¿Quién se quedó con la iglesia? Duró como 2, 3 años, ahorita ya no aparece en ningún lado.
Eso es Jezabel. Eso es Jezabel. Y al final, si usted lee la historia de Jezabel, murió de una manera horrible. Es que no nomás le quedaron las manitas. Todo lo demás se lo comieron los perros. Ok, dice el 23, y a sus hijos heriré de muerte. ¿Quiénes son sus hijos de Jezabel? Aquellos que obedecen a ese tipo de mujeres. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otras cargas, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Hermanos, los que están viendo en video, si estás en una iglesia y ves estas características en la iglesia, Dios no se enoja para que te vayas de ahí. Porque el pastor, que en lugar de defender a las ovejas, defiende a la mujer aunque esté chueca y equivocada, tarde que temprano le viene juicio a esa iglesia. ¿Sabe cuál es el error? El error de muchos cristianos dice, es que yo en esa iglesia nací y en esa me voy a morir. Y si Dios te quiere llevar a otra iglesia a hacer otro trabajo, Dios tiene un llamado para ti, que seas pastor, que seas evangelista, profeta, apóstol, si acaso. Tú mismo te estás atando. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Y muchos de nosotros, de los que estamos aquí, lo hemos visto. Cuando comenzamos una iglesia y de esa iglesia salieron unos pastores, hazte cuenta que estás viendo los mismos pastores donde comenzaste. Funcionan igual. Hacen exactamente lo mismo igual. Él igual que el pastor y ella igual que la pastora. ¿Por qué? ¿Sabe usted que lo malo es lo primero que se aprende? Las mañas son lo primero que se aprende. Lo malo es lo primero que se aprende. En lugar de seguir lo que dice la palabra de Dios, si yo tengo un problema en la iglesia, yo vengo y le digo al Señor, ¿cómo le hago? Ah, no, pero así como lo hizo Él, así lo voy a hacer yo. Entonces dejamos de preguntarle a Él. Ese es el problema. Ahora, hay muchos que hacen lo mismo, pero dentro de las iglesias hay muchos que no lo hacen. Por eso hay que tener cuidado. Yo le voy a decir una cosa. Yo soy de las personas que cuando el predicador dice, ¿cuántos dicen amén? Yo me quedo callado. Porque si el predicador está mal y usted le dice, diga amén, y usted dijo amén, usted ya es partícipe de ese error. Y hay unos que se van en la emoción y a todos les dicen amén. Hay otros, mire, fíjese, un día, y eso se lo dije a un hermano que ustedes conocen, hicieron una invitación para adelante, y pasó él. Y ya cuando íbamos para la casa, le digo, oye, te voy a hacer una pregunta, le digo, no te enojes lo que te voy a decir, ¿por qué pasaste? Dice, yo lo hice en obediencia. ¿Está bien? Dice, porque dijo el pastor que pasaron. Ok. Le digo, pero, ¿oíste a quién dijo que pasara adelante? Dice, la verdad no, dice. Pero yo vi que todos pasaron y yo pasé. Le digo, ¿sabes qué fue lo que dijo? Dijo, aquellos que no pueden seguir a Cristo, aquellos que tienen problemas, aquellos que les cuesta trabajo y esto, que yo sepa a ti no te pasa eso, ¿por qué pasaste? Dice, la verdad no escuché, dice. Yo nomás oí que dieron pase y yo pasé. Imagínense que terminando de predicar yo digo, pasen los infieles, los de Balán y los de Jezabel, y pasa Félix. ¿Usted qué va a decir? No, pues si así está el pastor, ahora cómo estarán los líderes. Hermanos, hay que escuchar. Una iglesia que estaba allá en la Gutiérrez, un día se levantó alguien y que voy a dar lenguas. Fíjese lo que dijo el pastor. Dijo, pasen todos aquellos que no hablan lenguas, que el Señor va a dar lenguas. Mire, hermano, todos se formaron, todos en línea. Y yo me quedé hasta atrás, ¿no? Y ya pasaron y pusieron a 3 hermanas de un lado y 3 hermanos del otro, y que ellos iban a orar y que iban a caer lenguas y que no sé. Yo me quedé hasta el fondo. Ya cuando iban pasando todos, se me acerca un hermanito y me dice, hermano, dice que no va a pasar. Digo, no. Dice, hermano, dice, pero ya pasaron todos, ¿por qué no va a pasar? Dice, porque el pastor dijo, aquellos que no hablen lenguas, Dios les va a dar lenguas.
yo hablo lenguas. ¿Yo por qué voy a pasar? No, hermano, que ya pasaron todos, se va a ver mal que usted no pase. Ajá, digo, que si todos van para el infierno, también se va a ver mal que yo me quede. No, eso es no escuchar. Eso no es escuchar. ¿Entiende? Eso no es escuchar. Por eso cada vez que usted escuche una prédica, hermano, escuche bien lo que está oyendo. Y si es posible, vuelva a escuchar. No se vaya a lo primero que dice. El único que no fallaba era Jesús. El único que no fallaba era Pablo. Mire, muchos nos han dicho a nosotros, ni predicadores son. Es cierto, ninguno de nosotros hemos ido al instituto. En el instituto hay una materia que le dan que se llama homilética. La homilética le dice cómo se debe parar en el púlpito, cómo poner la mano en el saco, cómo pararse, cómo hacer las manos. Así. Eso es la homilética. Hermenéutica, que dice cómo Dios funciona. Si usted dice algo que va en contra de la hermenéutica, usted está mal y la hermenéutica está bien. Pregunta, ¿quién escribió la hermenéutica? No. Así de fácil. ¿Acaso solamente un hombre escribió la Biblia? No. Tiene por lo menos 40 escritores la Biblia, uno diferente de otro. Pero todos usaron la hermenéutica de Dios, no la hermenéutica del otro. Y es cierto, nosotros todos fallamos, todos tenemos errores, pero lo que sí tenemos es un corazón para servir a Dios. Amén. Y a Dios lo que le importa es el corazón. Sí, no tendremos estudios, pero de lo que hemos aprendido, Dios nos lo ha dado, eso sí. Y podrá haber errores, pero igual, aquí lo que nos importa es lo que Dios dice de nosotros, no los que dicen de afuera. Hay que hacer morder la lengua si quieren. Dice, no les impondré otra carga. 25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga. 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice o está diciendo a las iglesias. Hermano, aquí lo voy a parar, que es demasiado largo. Ya nos vamos como 3 o 4. El viernes terminamos. Hermano, con lo que acabamos de escuchar, vuelva a leer en su casa y pregúntele al Señor. Pregúntele en qué condición está usted personalmente. En qué condición está la iglesia. Y se va a dar cuenta que si lo lee despacito, con todo lo que usted escuchó, es más, si ve el video, para que lo vuelva a escuchar, se va a dar cuenta que todos tenemos algo que estamos haciendo mal. Pablo mismo lo dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero voy luchando, dice, porque yo no quiero ser descalificado. Nadie en esta tierra tiene la salvación asegurada, porque es un trabajo diario. Cambiar, limpiarse. El libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice, aquel que se limpie, límpiese más. Aquel que se quiere ensuciar, pues ensúciese más. Es un trabajo diario, limpieza, porque si no, no vamos a llegar. El viernes terminamos, hermano, pero póngase de pie, vamos a orar, hermano. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pedimos, Padre, que lo que hemos escuchado podamos meditarlo, Señor, y entenderlo. Padre, habla en nuestro corazón, cuando leamos otra vez estas palabras, Señor, abre el entendimiento por aquello que no hayamos entendido. Pero el fin de toda palabra tuya, Señor, es que cada día seamos mejores, que cada día crezcamos y podamos ser mejores siervos para ti. Te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por todos los que vinieron, y te pedimos también, Padre, que allá en Colombia sigas usando a Diana y guardándola en todo lo que ella está haciendo y toda la gente que la está acompañando, Señor. Igualmente te pedimos por Luis, Señor, que ya es parte de esta iglesia también, aunque él esté allá, Señor, pero también te pedimos que luces grandemente a este muchacho.
Todo eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ahora llévanos con bien, Señor, y gracias te damos por la oportunidad que nos diste de reunirnos este día para darte la honra y la gloria que solo tú mereces, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Dios les bendiga, hermanos.